Qué privilegio saludarles, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan. Gracias damos a Dios que nos permite seguir estudiando su palabra. Así que todos los que se conectan, bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy estudiaremos un tema muy importante que tiene que ver con el tiempo de angustia. ¿Cómo debe estar el pueblo de Dios cuando llegue el tiempo de angustia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el tiempo de angustia? ¿Y cuáles serán los que estaremos fieles cuando lleguen estos momentos difíciles? Quédate con nosotros para que estudiemos juntos este importante tema. Allí donde estás, voy a pedirte que me acompañes en una oración. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, muy agradecidos, Señor, estamos porque nos permites estudiar tu palabra nuevamente. Gracias, Padre, porque cada día nos llamas, nos invitas, Señor, a buscarte y en los momentos de angustia, Señor, sabemos que estás con nosotros. Pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en este estudio y que podamos comprender, Señor, el mensaje que nos traes para esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos del tiempo de angustia, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, hay muchas respuestas, hay muchos aportes y teorías sobre este tema y por ello vemos la necesidad de clarificar cómo será el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Es decir, debemos de hablar sobre el tiempo de angustia de Jacob, del cual menciona la Biblia y también menciona el espíritu de profecía. Así que para ello debemos estudiar la vida del patriarca Jacob. Te invito a que me acompañes al libro del Génesis, el capítulo 32, y vamos a leer el versículo 5. Así dice la palabra de Dios hablando de la vida de Jacob. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío este mensaje a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. El contexto de este texto es que habían dos hermanos, Jacob y Esaú. Por ser el mayor, Esaú le correspondía la primogenitura, pero Jacob, que significa engañador, había precisamente engañado a su hermano y había tomado la primogenitura de su hermano. Al Esaú enterarse de esta situación, quiso acabar con la vida de su hermano. Su hermano tuvo que huir y se fue lejos, pero después de pasados muchos años, la Biblia enseña que Jacob quiso encontrarse nuevamente con su hermano, pero tenía temor. Estaba angustiado porque no sabía si al hermano ya se le había pasado la ira y si el hermano ya le había perdonado. Así que una estrategia que usó Jacob es decirle que le enviaría unos regalos. Dice la Biblia allí, siervos, siervas, asnos, te voy a enviar estos regalos para que te calmes un poco, porque la gente quiere solucionar todo con regalos, ¿o no? Cuando el esposo hace sus cosas malas, se presenta con flores a la casa, dice para que lo perdone. ¿Por qué no las regaló antes de haber hecho esa situación tan terrible? En este caso, Jacob envía a darle esta razón a su hermano Esaú. Vamos a ver qué respondió su hermano. Dice la Biblia allí en Génesis 32, versículo 6. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Escucha la respuesta. ¿Saben? Dice la Biblia que Jacob envía al mensajero y Esaú le responde. Viene también Esaú a tu encuentro, le dijeron los mensajeros a Jacob, pero no viene solo, viene con 400 hombres y si tú lees otras versiones, dicen 400 hombres armados. La cosa se pone difícil, ¿o no? Inicia la angustia, inicia la zozobra. Jacob viene con su familia, viene con sus posesiones, viene con sus hijitos pequeños y dice allí que viene a enfrentar, a encontrarse con Esaú, que viene con 400 hombres. A cualquiera le da temor. Así que el texto bíblico enseña que Jacob en ese momento, dice la palabra de Dios, que él, versículo 7, Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Esa es la expresión que quiero resaltar.
Jacob tuvo gran temor porque su hermano venía no para encontrarse con él y abrazarlo, sino para acabar con él y acabar con su familia. Tuvo miedo, se angustió y es allí donde sale la expresión la angustia de Jacob. Así que fue una angustia terrible el saber que vienen a perseguirte, que tú no tienes cómo defenderte, que tu familia es vulnerable, tus hijitos están pequeños. Es difícil. Jacob se angustió. Los expertos en terminología bíblica dicen que la expresión angustiarse viene de la expresión claustrofobia, de sentirse encerrado, de sentirse asfixiado, de sentirse sin salida. Se sintió que no había opción sino hasta ahí va a llegar todo. Así que el pueblo de Dios en el tiempo del fin enfrentaría algo similar. Y ello es lo que queremos estudiar en esta hora. Es decir, ¿cómo será el tiempo de angustia? ¿Cómo debe estar preparado el pueblo de Dios para enfrentar el tiempo de angustia? Te invito a que sigamos leyendo allí específicamente en un libro llamado Conflicto de los Siglos, la página 602. Escuche lo que dice el espíritu de profecía. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Es decir, lo que sufrió Jacob, la angustia que sintió Jacob, el miedo que él sintió, es un pálido reflejo de lo que representará el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Por ello es importante que estudiemos la historia de Jacob, la angustia de Jacob. Y quiero que miremos unos detalles que se mencionan después que él manda a darle esa respuesta que venía con 400 hombres. Dice allí el libro del Génesis, capítulo 32, versículo 20, lo siguiente. Y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí. Allí la expresión apaciguar quiere decir bajarle la temperatura, tal vez me perdone, apaciguaré su ira con los regalos. Así que empieza a mandar regalos, empieza a mandar presentes para que su hermano le perdone. Su hermano no responde nada, lo único que responde es que viene y no se sabe cómo viene. Siente la angustia, siente el temor y allí es cuando el ser humano es vulnerable. Allí es cuando el ser humano siente el miedo que no sabe qué hacer. Y es cuando debemos acordarnos de Dios. No debemos esperar sentirnos angustiados, sentirnos acorralados para buscar a Dios. En los momentos difíciles, Dios está con nosotros. En los momentos de zozobra, Dios sigue a nuestro lado. Hay esperanza. Dios está con nosotros. Jacob sentía temor, pero él necesitaba buscar a Dios. Él necesitaba saber que hay un Dios a su lado, que lo defiende. Y mira lo que dice la parte siguiente allí, hablando de la angustia de Jacob, conflicto de los siglos, la página 603. Escuche bien lo que dice la sierva de Dios. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchara contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Aquí la cosa ya se va esclareciendo. ¿Hay alguien detrás de la situación de las persecuciones, de las acusaciones o no? Claro que sí. En este caso, el enemigo estaba detrás de Esaú, motivándolo para que persiga a Jacob. El enemigo, hermanos, trabaja con aquellas personas que todo el tiempo están persiguiendo el pueblo de Dios, que lo están acusando, porque eso era lo que hacía Esaú. Por lo tanto, así sucederá en el tiempo del fin. ¿Cómo que así? Así mismo. Es decir, habrán personas utilizadas por el enemigo para perseguir al pueblo de Dios, para armar revueltas, para armar decretos, para armar problemas, siempre en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuidadito si usted se está dejando utilizar por el enemigo. Cuidadito si usted anda todo el tiempo persiguiendo los errores del pueblo de Dios. Esa no es tarea suya. Es decir, en este caso, Esaú fue instrumento del enemigo. Y en los últimos tiempos, muchas personas serán instrumentos del enemigo para perseguir al pueblo de Dios. Y quiero que leamos lo que menciona el libro del Génesis, el capítulo 32, versículo 24. Mira cómo fue la situación.
Así que Jacob quedó solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. ¿Le tocó encontrarse o no con Dios? Sí, señores. Hubo un momento en que él se quedó solo por allá en el Jabot. Y la Biblia enseña que él empezó a luchar con un varón desconocido porque él pensaba que era su hermano Esaú. Tenía temor, tenía pánico, tenía pavor, estaba angustiado y viene alguien, se le lanza encima para pelear con él y él empieza a pelear con él. Pero saben, era el mismo Dios que estaba allí. Dios quería darle la victoria a Jacob. Pero Jacob todavía no estaba transformado. Jacob todavía era engañador. Dios quería transformarlo. Y para que el pueblo de Dios resista en la prueba final, debe estar transformado por Dios. Debe estar convencido del Evangelio. Debe estar cimentado en la verdad. Los principios deben ser vividos. Los principios deben ser reflejados en la vida. Porque hay muchas personas que dicen ser de la iglesia, pero no son. Hay personas que niegan el adventismo con su manera de vivir, que convierten la libertad en libertinaje y esas personas no pasarán la prueba del tiempo de angustia. Se necesita un encuentro con Dios para un cambio. Apreciado amigo que me escuchas, apreciado hermano. Es necesario tener ese encuentro con Dios, luchar con Él hasta que no nos bendiga, hasta que no nos cambie ese mal carácter. Sí se puede con la ayuda de Dios. Es decir, así como estamos, no estamos bien. Es necesario un cambio, pasar de engañador a pueblo de Dios o a pueblo de Israel. Es necesario ese cambio. Dios se encontró con Jacob, lo quería transformar, quería cambiar su vida. Y saben, quiero leerte algo que sucedió en el tiempo de Jesús y que es un pálido reflejo de lo que ocurrirá en el tiempo de angustia, en el tiempo del fin. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 50, lo siguiente. Ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Escuche bien la conclusión que sacaron de Jesús. Es mejor que muera Jesús y no que toda la nación perezca. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Van a decir, es mejor acabar con estos guardadores del sábado, acabar con estos que dicen que la ley es eterna, pero que se preserve todo el mundo, que se preserve la raza humana, que se preserve una sola iglesia mundial y vendrá la persecución y vendrá el tiempo de angustia. Así que tenga presente que si usted quiere ser parte de los fieles de Dios, vendrá persecución. Vendrá tiempo de angustia y se sacarán conclusiones de que nosotros somos los culpables de todos los acontecimientos que estarán sucediendo. Así que lo mismo pasó con Jesús y es bueno que lo tengamos presente. Quiero leerte un dato más que se encuentra allí en la palabra de Dios y en la Matutina Maranata. Voy a leerte lo que dice la Matutina Maranata, la página 267. Escuche bien lo que enseña este párrafo. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia para Jacob. Escuche bien, apreciado hermano, amigo que estás aquí. El momento del tiempo de angustia de Jacob es cuando se da el decreto de muerte. Cuando se da el decreto de persecución y de matar a todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Habrá un tiempo de angustia y dice la Biblia que sus siervos estarán día y noche orando. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Será que el tiempo que estás pasando en oración con Dios te aguantará o soportará la prueba que se viene o no? ¿Podrás mantenerte firme cuando Cristo vuelva? ¿Podrás mantenerte firme cuando todo esto se desate por la relación que llevas con Dios a través de la oración? ¿O eres de aquellas personas que aprovechas estos momentos difíciles mundiales que estamos pasando en este espacio y decir, yo me voy a olvidar de Dios, aprovecho que no estoy yendo al templo y voy a hacer las cosas que desagradan a Dios? Hay mucha gente que ha sucumbido, que ha abandonado la fe en estos momentos difíciles y es cuando más necesitamos estar con Dios. Hay muchas personas que se han ido a violar el sábado, hay otros que se han ido a ir a hacer lo que a Dios le desagrada. Y saben, hermanos, es el momento de nosotros permanecer fieles a Dios. El zarandeo se está dando, las cosas están sucediendo.
Dios tendrá un pueblo fiel que permanecerá firme cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob. Es claro lo que dice la matutina Maranata, que ese tiempo de angustia de Jacob será cuando llegue el decreto de muerte. Voy a leerte un párrafo que se encuentra aquí en el libro de Jeremías, el capítulo 30, el versículo 5. Jeremías, capítulo 30, verso 5. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror, de espanto, no hay paz. Es decir, el profeta Jeremías también en su tiempo escribió que habría gritos de terror, espanto, todo lo contrario a la paz. Es decir, el pueblo de Dios viviría en una zozobra, en una angustia, en un temor, porque sería la angustia de Jacob. Pero saben, te quiero leer un párrafo alentador. Escuche bien, hermano que está aquí, amigo que nos está viendo en esta hora, escuche. La página 272 de la matutina Maranata dice: su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Escuchen la primera parte. La fe de estos siervos no decae si sus oraciones no reciben contestación inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe en Dios debe seguir a pesar de las situaciones difíciles. A pesar que usted esté pidiendo un milagro y Dios no se lo haga como usted quiere, la fe sigue, la fe avanza. ¿Por qué razón? Porque Dios sigue con su pueblo. Dios es fiel cuando promete. Así que no debes hacerte a un lado, no debes abandonar la fe, abandonar los caminos de Dios porque sientas que Dios no te responde una oración. Dios es sabio, su voluntad debemos aceptarla. Debemos avanzar y dice aquí este párrafo, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob, aunque sufren la ansiedad, sufren el terror, sufren la angustia, más desesperante, no dejan de orar. Amén. Es decir, aunque se sienten angustiados, nunca se desprenden de Dios, nunca se alejan de Dios. Gloria a Dios por ello. Aunque usted se sienta que ya no hay más para dónde echar, no se aleje de Dios. Él es el único que le puede dar la salvación y la vida eterna. El que tiene la respuesta a todas las dudas humanas es Dios. Aunque la situación parezca sombría, no nos alejemos de Dios. En estos momentos de aislamiento, no se aleje de Dios. En estos momentos que no vas al templo, por favor, sigue fiel a Dios en tu casa, con tu familia. ¿Qué va a pasar cuando llegue el tiempo de angustia si solo ahora que aún no hay persecución y no le eres fiel a Dios? Debemos meditar en la palabra de Dios. Y saben, dice allí el libro del Génesis, el capítulo 35, versículo 3, lo siguiente: levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Escuche bien, Jacob, un hombre agradecido, al saber que Dios lo libró, al saber que Dios le quitó la angustia que tenía, fue y ofreció sacrificio de gratitud a Dios porque Dios lo había librado de su angustia. Amén. Hermanos que están aquí, amigos, Dios nos librará de las angustias, pero por favor, cuando Dios responda a la oración, no te alejes de Dios. Cuando Dios haga el milagro, sigue con Dios, sea agradecido. Tenemos vida gracias a Dios. Las estadísticas nos enseñan que diariamente se está muriendo mucha gente por diversas enfermedades, especialmente por esta pandemia. Y la gente, cuando se recupera, lo único que hace es volver a su vida mundanal. No te olvides de Dios. Dios siempre nos libra. Dios está con nosotros, pero Dios pide que le obedezcamos, que guardemos sus mandamientos, que nos preparemos para el cielo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Dios de misericordia que tú y yo tenemos. Dice allí un libro llamado Conflicto de los Siglos, la página 599. Escuche bien lo que dice el espíritu de profecía sobre la angustia de Jacob. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes de la tierra. Escuche bien, cuando se termine de predicar el evangelio y la gracia se cierre, ya no habrá más intercesión. Amigo que estás aquí escuchando este mensaje,
pronto el tiempo de gracia se va a cerrar. Pronto no habrá oportunidad para que escuches el mensaje y aceptes el llamado de Dios y entregues tu vida a Jesús por medio del bautismo. Ese tiempo se va a acabar. Además, escucha bien, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de la prueba, que le espera, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Cómo podremos pasar firmes en medio de la angustia de Jacob? Porque tendremos el Espíritu Santo con nosotros. El sello de Dios estará con nosotros. Tendremos un convencimiento tal en los principios, en las verdades bíblicas, que nada ni nadie nos hará desistir de lo que creemos. Escuche bien, apreciado hermano y amigo. Estás cimentado en la verdad que predicas y en la verdad que profesas. ¿Crees que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Realmente estás convencido de las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque si tú no estás convencido de la palabra de Dios, en el zarandeo también vas a quedar por allí tirado. Y Dios nos invita que nosotros debemos permanecer firmes ahora, porque cuando el tiempo de angustia se desate, la puerta de la gracia se habrá cerrado, ya no habrá tiempo, no habrá oportunidad. ¿Cuándo es la oportunidad? Ahora. Por ello hay esperanza todavía. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el día de la salvación. La Biblia dice en Jeremías capítulo 30, versículo 7 lo siguiente. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Por eso la Biblia dice que nunca lo ha habido ni lo habrá. El profeta Jeremías vio la situación, miró la situación difícil y llegó a expresar cuán grande es ese día, de tal manera que no hay nada semejante a ese día. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado su pueblo. Amén. Escuche bien, apreciado hermano, tiempo de angustia, tiempos difíciles nos aguardan o no. Sí, señores, se desatarán tiempos complejos, pero la Biblia afirma que de ellos Dios nos librará. Por lo tanto, no debemos estar con la zozobra, con el miedo, con el desespero, porque Dios nos librará si somos fieles. Si desde hoy tú decides avanzar, si desde hoy tú decides abandonar el pecado, abandonar la mundanalidad, seguir a Cristo Jesús, Dios permanecerá con nosotros. Pero ¿saben? Dios no va a permanecer contigo si tú sigues con tu vida doble. Si en redes sociales aparentas ser uno y en la realidad eres otro. Si en tu trabajo eres uno y allá en tu habitación eres otro, Dios no puede apoyarte de esa manera. Es necesario que seamos sinceros con Dios, porque a Dios, ¿quién lo va a engañar? Nos engañamos a nosotros mismos, pero todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios estará con nosotros, su pueblo será librado. A mí me llena de esperanza cuando leo estos versículos de la palabra de Dios, porque en los momentos difíciles seremos librados. Dios estará con nosotros, amén. ¡Qué bendición tan grande! Te pregunto, amigo que estás aquí, ¿confías que Dios te librará o no? ¿Confías de que Dios obrará milagros o no? Nos gustaría escuchar tu respuesta. Escríbela allí. Me gustaría ser librado por Dios. Me gustaría ser fiel a Dios. Porque a veces queremos solo que nos libre. Pero también necesitamos obedecer. Me gustaría tener cada día una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben? El texto bíblico es claro. Y quiero leerte algo más que se encuentra en la Matutina Maranata, la página 268. Escuche bien lo que enseña este párrafo esperanzador. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido y no habrá tiempo de gracia ni de misericordia para el impenitente, porque el sello del Dios vivo ya estará sobre su pueblo. No habrá tiempo de gracia para el impenitente, para aquel que no escuchó el mensaje. Así que, ¿hay tiempo ahora o no? Claro que sí. Todavía hay tiempo por la gracia de Dios. Todavía hay oportunidad. Así que abre tu corazón a Jesús. No te resistas al llamado de Dios. Tantas personas te han enseñado, tantos mensajes que te han enviado, tantas lecturas bíblicas que te han leído, tantos cursos bíblicos, tantos libros, y todavía no has aceptado tantas conferencias. ¿Cuándo vas a abrirle tu corazón a Dios? ¿Cuándo le vas a dar entrada a Cristo Jesús y aceptarlo como el único Salvador de tu vida? Experimenta eso con Dios.
Prepárate para el pronto regreso de Cristo Jesús. Preparémonos. Cristo vuelve. Es necesario que lo hagamos pronto. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 1 lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de angustia. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. ¿Quién se levantará en el momento del tiempo de angustia? Nada más y nada menos que Miguel. Y dice la Biblia que Miguel es el príncipe, y si tú lees la palabra de Dios, el príncipe es el mismo Jesús. Lee, por ejemplo, Isaías 9:6, príncipe de paz. Por lo tanto, en el momento difícil, en el momento de persecución, en el momento de angustia, Cristo Jesús estará con nosotros, nos librará, peleará por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. ¿Por qué razón? Porque nos hallamos escritos en el libro. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que hagas el pacto con Dios. Dios va a estar con nosotros en el tiempo de angustia, seremos librados. Y es esperanzador escuchar estas palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Seremos librados porque Jesús estará con nosotros. El comandante celestial estará cuidando a sus hijos. Por lo tanto, no hay que temer si estás con Cristo Jesús. Pero si estás lejos de Dios, debes estar atemorizado, porque imagínese usted llegar el momento de angustia y no estar con Dios. Va a ser tiempos difíciles. Dice allí la matutina Maranata, la página 269, lo siguiente. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. El enemigo con todas las huestes del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios, porque los ángeles de Dios los protegerán. Excelsos en fortaleza, Dios estará con ellos, Dios los librará, Dios estará a su lado. Escuche bien, hermano que está aquí. Quiero que resaltemos esta parte y que usted lo note, donde dice la Biblia que el pueblo de Dios enfrentará persecución, pero sus escogidos permanecerán firmes. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no podrá destruir ni al más débil de los hijos de Dios. ¿Por qué ni al más débil? Porque han permanecido fieles a Dios antes de que llegue el tiempo de angustia. Es decir, para ese tiempo ya estaremos convencidos, ya estaremos sellados. Así que, qué bueno saber que en el momento de angustia, Dios dará fortaleza y fuerza a sus hijos, aún a los más débiles. Te pregunto, ¿eres valiente o eres de los débiles? Cuando llegue el tiempo de angustia, ¿de cuál grupo serás? ¿De los que será valiente o de los débiles? Pues déjame decirte que Dios estará con nosotros. Él estará a nuestro lado peleando por nosotros. ¡Qué bendición! El profeta Jeremías menciona lo siguiente allí en Jeremías capítulo 30, versículo 10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová. Escuche, no temas, dice Jehová, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Amén. No temas, Jacob, no temas, pueblo de Dios, no temas, Israel. Jacob descansará tranquilo. Jacob estará bajo la protección divina. Jacob estará bajo la sombra del Omnipotente. No temamos. Él está con nosotros. En vez de estar angustiado por el tiempo de angustia que se viene, mire, viene el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar? Por favor, preparémonos para cuando llegue. Obedezcamos a Dios, oremos más, estudiemos más la Biblia, prediquemos de Cristo Jesús. Y cuando ese tiempo llegue, vamos a estar firmes. ¿Por qué razón vamos a estar firmes? Porque Dios lo ha prometido. Dios dice aquí, no te atemorices porque yo voy a estar contigo. Dice textualmente, Jacob descansará y vivirá tranquilo. En estos momentos de angustia es el momento de estar tranquilos. Hay mucha gente llena de miedo. El mundo ha cambiado, está lleno de temor. Es hora de que nosotros vivamos tranquilos. Dios cuida de sus hijos. Dios sigue avanzando al frente de su iglesia. Estemos tranquilos. Dios está con nosotros. Mira lo que dice esta misma matutina Maranata, la página 276, lo siguiente.
como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre por la violencia, pero el Dios Santo, que dividió el mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder librándolos de su cautiverio. Amén. En el momento de la persecución, en el momento de la angustia, del temor, dice allí que Dios librará a su pueblo así como lo hizo allá con los israelitas. Imagínese que usted hubiese hecho parte de ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Vienen los egipcios detrás, el mar delante y las peñas a los lados. ¿Para dónde vamos a echar? Es el momento de confiar en Dios. Cuando el ser humano no tiene más nada que hacer, toda la parte humana se acabó, es el momento de confiar en Dios. ¿Debería ser desde el principio? Claro que sí, pero el ser humano a veces se acuerda de Dios en los momentos difíciles. Por lo tanto, en los momentos de persecución, Dios librará a sus hijos y lo debemos tener presente. Un salmo que lo sabemos y lo vivimos y lo hemos repetido en muchas ocasiones es esperanzador. El Salmo capítulo 20, versículo 1, dice lo siguiente: Jehová te escuche en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Jehová te escuche en el día de la ¿qué? De la angustia. ¿Nos escucha o no nos escucha? Sí, señores. Esa es la promesa, hermanos. No es tiempo de vivir desesperados por lo que se viene, es tiempo de vivir consagrados por lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que ya es el momento que tomemos en serio las cosas de Dios, que empecemos a vivir este mensaje, que el Evangelio de Cristo Jesús transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos cambie, que las iglesias sean reavivadas y reformadas. Dios puede hacer eso, pero necesitamos nosotros, como sus hijos, como sus cristianos, sus seguidores, dar el ejemplo de que Dios nos ha transformado. Te leo la misma matutina, un texto esperanzador para que lo tengas presente en la página 277. En la hora de supremo apuro, el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en las moradas de los santos. Amén. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando fueron sacados de Egipto había tiniebla para los egipcios porque eso fue de noche. Pero la Biblia enseña que esa nube de fuego, todo lo que Dios hizo era luz para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba con gran luz y los egipcios venían en tinieblas. Cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob será igual. Los enemigos, los perseguidores estarán en tinieblas, pero habrá luz en las moradas de los santos. Amén. Dios colocará lumbreras para ti, para mí, para que nosotros andemos tranquilos, para que tú y yo dejemos el temor. Habrá luz. ¡Qué bendición! Me alegro mucho saber que Dios nunca deja solo a sus hijos, nunca dejará de guiar a su pueblo remanente. Dice allí la Biblia en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el amparo, Él es la fortaleza. Y dice un libro Primeros Escritos, la página 283, lo siguiente: los ángeles le proveerán de comida y de agua, mientras que los impíos sufrirán sed y hambre. Escuche bien, usted que anda desesperado, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a alimentarnos cuando estemos en pleno angustia de Jacob, persecución? Los ángeles proveerán el pan y el agua. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues viene de Dios. Te acabo de leer lo que dice el Salmo y dice la Biblia que es necesario que confiemos. ¿Cómo así que confiemos? Es decir, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es Dios. Y en el tiempo de angustia de Jacob no va a ser la excepción. Dios ha prometido tener lo necesario para su pueblo en el tiempo difícil. ¡Qué bueno! Me alegro saber, hermanos, que los ángeles estarán a disposición de nosotros en el tiempo de angustia. Que nosotros no debemos andar con la zozobra, con el miedo. ¿Qué va a pasar? Porque los ángeles nos van a dar lo que necesitamos. Él es nuestro refugio. Él es quien nos ayuda a avanzar. Pero no necesitamos esperar a que llegue el tiempo de angustia para consagrarnos a Dios, para experimentar que Dios es nuestro refugio. En estos momentos difíciles que estamos pasando, cuando pierdes a un ser querido, cuando hay una enfermedad, Él es nuestro refugio. Él está a nuestro lado. Él da fuerzas de donde no las hay. Él nos ayuda a avanzar cuando todo parece perdido. Por ello debemos invitarlo a nuestra vida. Por ello debemos abrirle el corazón a Dios. Anímate.
Experimenta la cercanía con Dios y vas a notar qué diferencia hay. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 10. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Escuche bien, aquí hay una promesa condicional. Primero dice la Biblia, yo te guardaré en la hora de la prueba, y digo amén por eso. Pero el texto bíblico también dice, porque has guardado mi palabra, porque has obedecido mi palabra, has hecho mi voluntad. Usted no pretenda ser parte de los fieles de Dios si usted sigue violando la palabra de Dios, si usted sigue haciendo las cosas mal, si usted sigue en su vida pecaminosa, si has aprovechado la pandemia para irte a la mundanalidad nuevamente. Eso no va a suceder. Dios librará y guardará a sus hijos que han guardado también su palabra, los que han obedecido, los que han permanecido fieles, porque la Biblia dice que Dios dará un premio a sus hijos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Qué buen premio nos tiene Dios, pero nosotros debemos permanecer fieles, fieles a pesar de todo, fieles. El Espíritu Santo es quien nos ayudará a hacerlo. El Espíritu Santo es quien nos dará la fuerza para permanecer con Dios. Pero saben, si no tenemos una cercanía con Dios hoy, si no tenemos un conocimiento pleno de lo que creemos, ¿qué fieles vamos a permanecer? Cuando venga el momento de la prueba, el primero que va a decir, yo me voy, yo desisto de todo esto, va a ser usted. ¿Por qué razón? Porque no hay un convencimiento con Dios. En vez de ponerse a criticar y estar persiguiendo errores, póngase a perseguir los errores de su vida. Pongámonos a autoevaluarnos para ver cómo estamos. Es hora de que haya un cambio en nuestra vida para poder permanecer fieles. Aquel que guarde la palabra de Dios, aquel que obedezca, que viva en base a un escrito está, permanecerá fiel en el tiempo de angustia de Jacob. Amén. Te pregunto, ¿te gustaría permanecer fiel o no? ¿Te gustaría ser de aquellos que estará firme cuando Cristo vuelva o de aquellos que apostatarán? Hay mucha gente apostatando actualmente. Ni siquiera ha llegado el tiempo de angustia todavía y ya hay personas yéndose de los caminos de Dios. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento difícil? Grandes lumbreras se apagarán, está profetizado. Si usted tiene su fe solamente en un ser humano y ese ser humano se aleja de los caminos de Dios, ¿qué va a pasar con su fe? Siempre nuestra fe debe estar arraigada, basada, cimentada en un escrito está, en un así dice Jehová. Nosotros no creemos en que me dijeron, que yo creo, que me soñé, que vi una visión. Tenga cuidado con eso. La certeza del cristiano está en la palabra de Dios. Es inconmovible el cristiano que permanece fiel a los principios bíblicos. Y creemos que como iglesia remanente de Dios debemos permanecer fieles a lo que dice el texto sagrado. No es tiempo de estar dudando. No es tiempo de estar creyendo que usted sabe más que Dios, que usted está por encima de Dios, que está dudando de todo. ¿Quién es usted para que dude de Dios? Al contrario, confiemos en nuestro Dios. Te voy a leer algo más que dice aquí el conflicto de los siglos, la página 610. Escuche bien lo que dice este libro, la página 610 del conflicto de los siglos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de la prueba? ¿Olvidó acaso a Noé, a Lot, a José, Jeremías, Elías, Daniel? Allí hay una lista tremenda. ¿Acaso los olvidó a ellos? ¿Olvidó a Daniel en el foso de los leones? ¿Olvidó a Elías cuando lo persiguió por allá Jezabel con su esposo? ¿Olvidó acaso a Jeremías cuando lo mandaron por allá a ese hueco por allá para que se muriera? ¿Olvidó acaso a José cuando lo mandaron de esclavo a Egipto? Nunca olvida a sus hijos y mucho menos nos va a olvidar a nosotros. Dios permanecerá con nosotros. Y dice la Biblia, afirmándonos este pensamiento, en Isaías 49, versículo 14 y versículo 15, lo siguiente. Pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer del que dio a luz para dejarlo de compadecerse de su hijo del que tuvo en su vientre? Aunque ella no lo olvide, o aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Nunca se olvidará de nosotros. Así como en el pasado estuvo con sus hijos fieles, estará con nosotros. Pasaremos firmes, pasaremos fieles por el tiempo de angustia de Jacob.
¿Por qué razón? Porque Dios estará con nosotros. El Espíritu Santo guiará a sus hijos. Cristo Jesús estará comandando todo, pero aquellos que han permanecido fieles, debemos tomar una decisión. No podemos seguir así como estamos. La vida que llevamos no está acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice allí este mismo libro, El conflicto de los siglos, un último párrafo que quiero leerte. La página 605. Dice lo siguiente: la historia de Jacob nos da la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados. Escuche bien, si hasta hoy usted estaba engañado, Dios no lo rechaza. Si hasta hoy usted ha estado confundido con las verdades bíblicas, Dios no te rechaza. Lo único que debes hacer es dejar de practicar lo que tenías antes, el engaño que tenías antes, y empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a guardar sus mandamientos, a guardar el sábado como día de reposo, a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Dice aquí, tentados y arrastrados al pecado, pero aquellos que se hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento, Dios los perdonará. Amén. Aquellos que hayan estado lejos de Dios, arrastrados por el pecado, metidos en cosas malas, lejos del plan de Dios, Dios todavía los puede perdonar. Dice aquí la última parte de este párrafo: Dios enviará sus ángeles para consolarlos y para protegerlos en el tiempo del peligro. El ojo de Dios descansa sobre su pueblo y sobre todo oído que habla a Dios. Amén. Apreciado hermano que me escuchas, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bondadoso, un Dios de oportunidades. El hecho de que usted esté escuchando este mensaje es una prueba de la misericordia de Dios. A todos nos está haciendo el llamado en esta hora. Debemos permanecer fieles a Dios. Hermano que me estás escuchando, que no has tomado en serio las cosas de Dios, coloquémonos fieles a Dios. Consagrémonos a Dios, trabajemos para Dios, avancemos en la obra de Dios. En estos momentos difíciles permanezcamos con Dios y cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, permaneceremos fieles y firmes por la gracia de Cristo Jesús. Pero amigo también que me escuchas, hay personas aquí escuchando este mensaje que no han entregado su vida a Jesús. Te invito, apreciado hermano y amigo que estás aquí, que aún no te has entregado a Dios, abre tu corazón a Cristo Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Él puede transformarte. Él te preparará para cuando lleguen estos tiempos difíciles. Pero si aún no has hecho el pacto con Dios, colócate en contacto con tu iglesia adventista del séptimo día más cercana. Habla con el pastor de allí, de tu iglesia, de tu distrito, pero por favor entrega tu vida a Jesús. Haz el pacto con Dios. Si ese es tu deseo, escríbenos también. Me gustaría hacer el pacto con Dios por medio del bautismo. Me gustaría ser bautizado, hacer el pacto. Hazlo. Anímate que Dios te está llamando. Hermano que me estás escuchando, también escríbenos. Me gustaría seguir siendo fiel a Dios. Me gustaría seguir guardando los mandamientos de Dios cada día, amando a Cristo Jesús y preparándome para su pronto regreso. Si esta es la decisión de todos los que me están viendo, todos los que están escuchando este mensaje, Dios ha hecho su obra en esta hora. Así que quiero invitarte a que tengamos un momento de oración. Queremos orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que sea Dios quien nos convenza y quien nos ayude a permanecer fieles a pesar de todo, que cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, permanezcamos fieles a Cristo Jesús. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, muy agradecidos, Señor, estamos, porque hoy nos has hablado a través de tu palabra. Queremos permanecer fieles, Señor, a ti. En los momentos difíciles, ayúdanos. En los momentos, Señor, que tengamos dificultades, muchas dudas, sé con nosotros, Espíritu Santo. Nunca, Señor, te alejes de nosotros. Ayúdanos. Si hemos estado alejados de ti, oh Dios, ayúdanos a hacer el pacto contigo. Ayúdanos a serte fieles. Si aún no te han entregado, Señor, la vida, algunas personas, Señor, que están aquí, le pedimos, Espíritu Santo, que obre en ellos y que estas personas, Señor, entreguen las vidas a Cristo Jesús ahora que hay tiempo. Eterno Dios, ayúdanos, Señor, a ser parte de aquellos que permaneceremos fieles en el tiempo de angustia de Jacob. Gracias, Dios, por escucharnos. Muchas gracias por hablarnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido escuchar su palabra en esta hora. Gracias a todos los que se han conectado y queremos invitarles a que se suscriban a nuestros canales. Daniel Rocha Ministerio, más de 1000 razones. Comparte este material con muchos amigos para que escuchen el mensaje de salvación y sigamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano y amigo. Que Dios te guarde. Es mi deseo y oración en esta hora. Dios te bendiga.